Sí, un poco la idea era justamente hablar esto, ¿no? ¿Qué enseñamos en la facultad cuando enseñamos Derecho Internacional? Eh, Hace unas semanas, en el medio de estos 2 cuatrimestres tan extraños que estamos teniendo en la facultad, en una de las reuniones de comisión de una de las comisiones de Derecho Internacional en las que participo, surgió la pregunta de qué hacíamos con el programa y con el cronograma, y si dejamos las mismas clases que el cuatrimestre anterior y no, y cómo acomodábamos eso. Y recordé un libro que salió hace un par de años de una profesora australiana que se llama Anthea Roberts, que su libro se titula ¿Es el derecho internacional internacional? Y creo que un poco esta pregunta tiene que ver con una sospecha que muchas y muchos de quienes estamos involucrados con esta área del derecho tenemos, que es que, bueno, a pesar de la pretensión universalista del derecho internacional, a veces esto no se condice con cómo el derecho internacional está formado y transmitido y comunicado, ¿no? Sino que hay diferentes actores, miradas, paradigmas, escuelas jurídicas que son un poco más exitosos que otros al momento de determinar y de construir esto que es el derecho internacional. Entonces, Roberts tiene como 3 grandes argumentos. El primero es que no da lo mismo ser una abogada internacionalista en Argentina que en Estados Unidos, que en Inglaterra o que en China, sino que estamos sujetos a diferencias respecto de qué influencias tenemos y en qué esferas de influencias, o sea, en qué esferas proyectamos nuestras influencias, ¿no? ¿Qué autores leemos? ¿Qué foros internacionales frecuentamos? ¿A qué blogs entramos? El segundo de estos argumentos es que no todos estos distintos abordajes y distintas miradas tienen el mismo peso, sino que se establecen ciertas dinámicas de dominación y que entonces algunos de estos abordajes logran, como decía anteriormente, imponerse con más éxito, e incluso logrando que algunas cuestiones parezcan neutrales o naturales cuando en realidad son el producto de una determinada construcción y de una determinada mirada del derecho. Entonces ella, eh, digamos, no voy a sorprender a nadie con esto, pero ella en ese grupo de los actores o materiales que logran imponerse con mayor éxito identifica a los occidentales y particularmente a los de estados anglosajones. Entonces, estos 2 puntos quería charlar hoy, pero para completar un poco cuál es la propuesta y cuáles son los ejes que aborda ella en el libro, completo con el tercero, que es que estas relaciones de fuerza y estas relaciones de dominación y de diferenciación están siendo puestas en cuestión por los diferentes cambios geopolíticos y geopolíticos que estamos atravesando y que nosotras y nosotros como abogados internacionalistas tenemos que estar conscientes entonces de esos diferentes abordajes para poder operar más inteligentemente y poder estar preparados para estos cambios o para estas disrupciones que pueden llegar a haber en la escena del derecho internacional. Entonces, con relación a los primeros 2 puntos, ella hace un análisis muy interesante de diferentes libros de texto que se utilizan en un grupo de estados que ella selecciona para su estudio, enfocándose principalmente en los estados miembros que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, analizando estos libros de estudios que un poco funcionan como proxy o como una manera de llegar a cuáles son los temas que se enseñan después en las universidades y que importan al momento de enseñar Derecho Internacional, ella identifica, por ejemplo, o analiza cuán nacionalizados o desnacionalizados u occidentalizados están estos libros, por ejemplo, analizando qué casos se citan. Y ahí observa que, por ejemplo, los libros de texto de Estados Unidos, el 68% de casos que citan son casos nacionales, o sea, casos de corte estadounidense. Lo cual no debería sorprendernos si pensamos en cómo, digamos, cómo se para Estados Unidos frente al derecho internacional y cuál es el abordaje que tiene el derecho internacional y la relación y el rol que tienen sus cortes en esto. Después analiza también cuáles son los distintos abordajes, por ejemplo, que hay de un mismo tema en estos diferentes estados. Y, bueno, por ejemplo, uno de los ejemplos es el estatus del individuo en el derecho internacional, que digamos, cualquiera que se haya educado acá en Argentina sabe que ya digamos, no hay discusión, el individuo es un sujeto de derecho internacional, con determinados derechos y obligaciones, y
digamos, una subjetividad particular, pero sujeto al fin. Pero ella identifica, por ejemplo, que en Rusia hay diferentes autores y diferentes libros que ponen en cuestión esto y que, bueno, no es algo que esté zanjado. Y ahí, digamos, ¿cómo decirlo? Es un poco más evidente el lugar desde donde se miran estos temas, o es un poco más fácil darnos cuenta de estas diferencias o poder identificarlas. Pero si vamos un paso más atrás, a veces este dispositivo ideológico, digamos, ideológico en el sentido amplio, ¿no? Como de forma de mirar el mundo, se vuelve un poco más escondido, menos evidente. Entonces, si pensamos en, por ejemplo, qué temas elegimos, o qué temas están puestos en estos libros de texto, o cuánta preponderancia tienen cada uno de estos temas, vamos a ver que hay varias diferencias entre los estados, ¿no? Por ejemplo, temas de uso de la fuerza y derecho humanitario, que se dedican muchas páginas en libros de texto estadounidenses, pero no así en libros de texto, por ejemplo, de China, lo cual tiene sentido si pensamos en cuántos conflictos han estado involucrados cada uno de estos estados. Por ejemplo, en los libros que analiza de Rusia, ella observa que la regulación del espacio ultraterrestre tiene generalmente un capítulo propio con muchas páginas, mientras que, por ejemplo, el derecho económico internacional tiene algunas pocas subsecciones de 2 o 3 páginas. Por ejemplo, también otra de las cosas que observa es cómo estos libros de texto registran modificaciones que son respuesta a cambios geopolíticos o políticos del Estado en el que se publican. Entonces, por ejemplo, en China ella registra un punto de inflexión en el 95 y observa que los manuales de Derecho Internacional y la currícula de Derecho Internacional en las universidades antes del 95 no tenía casi nada de Derecho Internacional Económico, y a partir del 95 no solo que esta área del derecho empezó a tener mucha preponderancia, sino que se intensificó el estudio de casos. Lo cual, si pensamos un poco qué pasó en el 95, la solicitud de adhesión de China a la OMC tiene un poco más de sentido, ¿no? Este viraje que se hizo en la academia y en los manuales de derecho internacional. Entonces, todo esto y todos estos ejemplos para decir que, bueno, que es importante pensar qué estamos enseñando. Digamos, no es lo mismo, el derecho internacional no es una cosa así que esté, digamos, estática y de la que uno toma los temas que ya están preestablecidos, sino que incluso en la enseñanza del derecho internacional hay decisiones que tomamos respecto de qué temas incluimos y qué temas enseñamos y cómo los enseñamos. Y me parece que es importante reflexionar si esta elección tiene, digamos, inscribe de alguna manera en la agenda nacional y en los temas que le importan a la Argentina, tanto respecto de derecho internacional y al rol de la Argentina en el derecho internacional, o si es una currícula completamente divorciada. Y entonces pensar, por ejemplo, si es razonable que salgamos, o que haya estudiantes y que salgan de la facultad sin haber visto, por ejemplo, derecho de las inversiones, sin haber conocido la experiencia tristemente célebre de nuestro país en este foro, o sin conocimientos de, por ejemplo, financiamiento internacional y reestructuraciones de deuda soberana, y cuáles son las normas del derecho internacional público que rigen este área, que de nuevo somos tristes protagonistas, lamentablemente. Y bueno, y la idea es justamente pensar, problematizar qué estamos dando, pensar si tiene sentido con nuestra agenda nacional o con nuestros intereses nacionales, y al menos tratar digamos, de mover un poco la idea de que el derecho internacional es algo que es igual en todos lados y que a todos nos tiene que importar lo mismo, porque bueno, quizás no es tan así. Muchas gracias.